Hace millones de años, Australia era un continente de pesadilla, donde los animales gigantes dominaban el paisaje. En este reino salvaje, criaturas colosales como el Megalania, un lagarto prehistórico de más de 7 metros, acechaban en las sombras, mientras enormes marsupiales como el Diprotodon, el marsupial más grande que haya existido, recorrían las vastas llanuras. Además, las aves gigantes como el Geniornis, que superaban los 2 metros de altura. La Australia prehistórica era un mundo donde la vida era una lucha constante por sobrevivir, un lugar aterrador y fascinante, donde las criaturas colosales imponían su dominio. Megalania, Varanus priscus. El Megalania fue el lagarto terrestre más grande que jamás haya existido. Este coloso reptiliano, pariente extinto del actual dragón de Komodo, habitó Australia durante el Pleistoceno y alcanzó longitudes estimadas de entre 5 y 7 metros, con un peso de hasta 600 kilos. Con semejante tamaño, era sin duda uno de los depredadores más temidos de su tiempo. A diferencia de los cocodrilos o serpientes, el Megalania cazaba principalmente en tierra firme. Su estructura ósea indica que era un cazador activo, capaz de emboscar grandes mamíferos marsupiales. Algunos paleontólogos creen que pudo haber sido venenoso, como sus parientes actuales, lo cual haría que una mordida suya fuera letal no solo por el daño físico, sino también por el efecto tóxico. Este lagarto vivió durante la misma época que los primeros humanos que llegaron al continente, lo que ha llevado a pensar que ambos pudieron haber tenido encuentros, quizás mortales. La llegada del hombre, junto con cambios climáticos, probablemente aceleraron su extinción. Hoy, Megalania representa uno de los ejemplos más terroríficos del gigantismo australiano y sigue alimentando historias sobre criaturas perdidas en las profundidades del outback. Thylacoleo carnifex, el león marsupial. Thylacoleo carnifex, conocido como el león marsupial, fue el depredador mamífero más formidable de Australia después de los dinosaurios. No era un felino, sino un marsupial carnívoro que evolucionó de ancestros herbívoros y vivió durante el Pleistoceno, hace entre 2 millones y 46.000 años. Medía aproximadamente 1,5 metros de largo y pesaba entre 100 y 130 kilos, similar a un leopardo moderno. Lo que hacía aterrador al thylacoleo era su mordida, considerada una de las más poderosas en proporción a su tamaño entre todos los mamíferos conocidos. Poseía enormes dientes incisivos adaptados como cuchillas, capaces de perforar huesos. Sus garras retráctiles, muy poco comunes en marsupiales, le ayudaban a trepar árboles y capturar a sus presas con precisión felina. Se cree que emboscaba a animales más grandes como canguros gigantes y wombats desde árboles o zonas rocosas. También hay teorías que sugieren que podría haber cazado en manada. Las pinturas rupestres aborígenes parecen representar a Thylacoleo, lo que sugiere que los humanos lo conocieron y tal vez lo temieron profundamente. Su desaparición coincidió con la llegada de los humanos y un periodo de grandes cambios climáticos. Su legado sigue vivo como símbolo del salvaje y letal pasado australiano. Quincana, el cocodrilo terrestre asesino. Quincana fue un género de cocodrilos prehistóricos que se apartaba radicalmente del estereotipo de depredador acuático. A diferencia de los cocodrilos modernos, Quincana era terrestre, con patas largas y fuertes que le permitían desplazarse con agilidad por tierra firme. Vivió desde hace unos 24 millones hasta hace unos 40.000 años, durante el Mioceno hasta el Pleistoceno tardío. La especie más grande, Quincana fortirostrum, pudo alcanzar entre 5 y 7 metros de longitud. Tenía un hocico alto y estrecho, y dientes curvados y afilados como cuchillas, lo que indica una dieta carnívora basada en animales terrestres, no peces. Este depredador era más rápido y más activo que sus parientes actuales, y probablemente emboscaba a sus presas desde la vegetación, atacando con una velocidad letal. Quincana cazaba animales grandes, como canguros gigantes y diprotodontes, y se cree que llegó a interactuar con los primeros humanos que poblaron Australia. Su aspecto habría sido absolutamente aterrador, un cocodrilo velociraptor merodeando por los bosques. Su nombre proviene de una criatura mitológica aborigen,
lo que sugiere que su memoria sobrevivió en las historias orales. Fue uno de los últimos depredadores gigantes en desaparecer, víctima del cambio climático y la presión humana. Guonambinaraca hortensis, la serpiente asesina. Guonambinaraca hortensis fue una de las serpientes más grandes de Australia prehistórica, que vivió durante el Mioceno y el Plioceno, hace entre 15 y 30 millones de años. Esta serpiente alcanzaba longitudes de hasta 5 a 6 metros, lo que la convierte en un verdadero gigante entre las serpientes. Aunque no era venenosa, su tamaño y fuerza la hacían un depredador formidable. Su dieta estaba compuesta principalmente por grandes mamíferos marsupiales que acechaba en emboscadas. El guanambi poseía un cuerpo grueso y musculoso, adaptado para inmovilizar a sus presas con su potente constricción. Su capacidad para moverse en su hábitat era impresionante, y es posible que fuera el depredador más temido de su tiempo. Se extinguió hace unos 30.000 años, probablemente debido al cambio climático y la alteración de su ecosistema por los humanos. Hoy, es un símbolo de la megafauna prehistórica australiana. El Genyornis fue un género de ave gigante que habitó Australia durante el Pleistoceno. Con una altura de más de 2 metros y un peso aproximado de 500 kilos, este animal era una de las aves más grandes que jamás haya existido. A menudo se le compara con el Aepyornis, el ave más grande de Madagascar, aunque el Genyornis pertenecía a una familia diferente, los Genyornithidae. A diferencia de las aves modernas, el Genyornis no podía volar debido a su tamaño y estructura corporal. Sus fuertes patas le permitían correr a gran velocidad para escapar de los depredadores. Su dieta era principalmente herbívora, alimentándose de plantas y frutas, adaptándose a las diversas especies vegetales de la Australia prehistórica. Este gigante que no era volador, sin embargo, se extinguió hace unos 46.000 años, coincidiendo con la llegada de los primeros humanos a Australia. Se cree que la caza y los cambios en el medio ambiente, provocados por la actividad humana, fueron factores cruciales en su desaparición. El Genyornis es un ejemplo fascinante de las especies prehistóricas que habitaron un continente lleno de gigantes. Su extinción marca la desaparición de un mundo en el que criaturas de enormes proporciones dominaban la tierra primitiva. Diprotodon, el wombat gigante. El Diprotodon fue el marsupial más grande que ha existido en la historia, y uno de los gigantes más emblemáticos de la megafauna australiana. Aunque su apariencia se asemejaba a la de un wombat o un koala, su tamaño era colosal, podía medir hasta 4 metros de largo, 2 metros de altura a los hombros y pesar más de 2.500 kilos. Básicamente, era un rinoceronte marsupial. Vivió durante el Pleistoceno, hace entre 2.5 millones y 46.000 años, compartiendo su hábitat con otros animales gigantes y los primeros humanos del continente. Era herbívoro, y se alimentaba de pastos, hojas y arbustos en las vastas llanuras australianas. Viajaba en grupos, similares a manadas, lo que sugiere un comportamiento social desarrollado. A pesar de no ser un depredador, su enorme tamaño lo hacía casi invulnerable, salvo por los humanos o depredadores organizados como el tilacoleo. Se han encontrado restos de Diprotodon en asociación con herramientas humanas, lo que indica que fue cazado, tal vez en emboscadas. La extinción del Diprotodon es atribuida tanto a la presión de la caza como al cambio climático. Su desaparición marcó el fin de una era de gigantes. Hoy es considerado un ícono del pasado profundo de Australia. Procoptodon goliath, el canguro gigante. Procoptodon goliath fue el canguro más grande que haya existido. Esta criatura extraordinaria vivió durante el Pleistoceno, hace entre 100 y 40.000 años, y se destacaba por su tamaño imponente. Podía alcanzar los 2,7 metros de altura y pesar más de 230 kilos. A diferencia de los canguros modernos, tenía una postura más erguida y robusta, y probablemente caminaba apoyado en sus patas traseras y una poderosa cola como tercer punto de apoyo. Su rostro era plano, con ojos hacia el frente, lo que le daba una visión binocular poco común en los herbívoros, y unas grandes manos con dedos prensiles. Esto sugiere que era muy hábil al alimentarse, arrancando hojas,
brotes y ramas con precisión. Aunque era herbívoro, su tamaño y fuerza lo convertían en un animal temido por otros miembros de la fauna. Sus poderosas patas no eran tan adaptadas al salto como las de los canguros actuales, lo que apoya la teoría de que caminaba erguido como un humano primitivo. Compartió el paisaje con otros gigantes, como el diprotodón y el tilacoleo, y probablemente fue una fuente de alimento para los primeros humanos. El cambio climático y la presión de caza contribuyeron a su extinción. Hoy, es un símbolo impresionante de la megafauna perdida de Australia. Palorchestes azael fue un marsupial extinto de la megafauna australiana que vivió durante el Pleistoceno, hace entre 1.6 millones y 46.000 años. Su apariencia y tamaño lo convirtieron en una de las criaturas más peculiares y aterradoras de la prehistoria australiana. Este animal se parece un poco a un perezoso gigante, pero con características únicas que lo distinguían de otros mamíferos prehistóricos. En cuanto a su tamaño, el Palorchestes azael alcanzaba una longitud de alrededor de 2 metros, con una altura aproximada de 1.5 metros a la altura del hombro. Su cuerpo era robusto y adaptado a una vida en el suelo, aunque también se cree que podía trepar árboles debido a sus garras y una constitución física que lo hacía bastante ágil para moverse por la vegetación densa. Pesaba entre 100 y 250 kilogramos, lo que lo hacía comparable en tamaño a un hipopótamo moderno. Una de las características más destacadas de este marsupial era su hocico largo y flexible, similar al de un proboscideo, como un elefante, que le permitía alimentarse de plantas duras, raíces y cortezas de árboles, que eran difíciles de alcanzar para otros animales. Su boca grande y su aparato mandibular estaban adaptados para triturar y procesar material vegetal fibroso, lo que lo hacía un herbívoro especializado. El Palorchestes azael vivió en un ambiente de bosques y sabanas, donde competía con otros grandes herbívoros y depredadores. Aunque su tamaño imponente y su extraña morfología lo hacían parecer invulnerable, como muchas otras especies de la megafauna australiana, se extinguió probablemente debido a la presencia de humanos y los cambios climáticos. Este marsupial extinto sigue siendo uno de los símbolos más fascinantes de la rica y variada megafauna que habitó Australia antes de la llegada de los humanos, representando la adaptabilidad y singularidad de los ecosistemas prehistóricos de este continente. Zaglossus acketi fue una especie extinta de equidna gigante que habitó Australia durante el período Pleistoceno, hace decenas de miles de años. Pertenecía al reducido pero fascinante grupo de los monotremas, mamíferos primitivos que ponen huevos, una característica única que hoy solo conservan los ornitorrincos y equidnas modernos. Sin embargo, a diferencia de sus pequeños parientes actuales, Zaglossus acketi era enorme, medía más de 1 metro de largo y pesaba entre 20 y 30 kilogramos. Lo que lo convierte en el equidna más grande conocido de todos los tiempos. Su cuerpo estaba cubierto de una mezcla de pelo grueso y espinas largas y afiladas, similares a las de los erizos. Estas espinas probablemente actuaban como defensa contra los depredadores, aunque su gran tamaño ya lo hacía un animal imponente. Tenía patas cortas y robustas con garras poderosas, adaptadas para excavar la tierra en busca de alimento. Poseía un hocico largo y sin dientes, ideal para alimentarse de insectos como termitas y hormigas, los cuales atrapaba con su lengua larga y pegajosa, una herramienta perfectamente adaptada a su dieta. Aunque no era un depredador ni tenía un comportamiento agresivo, su sola presencia debía de ser impactante en los paisajes de la Australia prehistórica. Este animal convivió, al menos por un tiempo, con los primeros humanos que llegaron al continente. Se cree que la caza humana, junto con cambios climáticos, pudo haber contribuido a su extinción. El hallazgo de fósiles en cuevas del suroeste de Australia ha revelado mucho sobre su anatomía, aunque aún hay misterios por resolver. La existencia de Zaglossus acketi es una prueba del carácter extraño y único de la megafauna australiana, criaturas que parecen salidas de otro mundo, pero que una vez caminaron por las mismas tierras que hoy habitamos. Si te atreves a explorar más sobre estos gigantes que una vez habitaron Australia, sus secretos y leyendas, suscríbete ahora y adéntrate en el oscuro y fascinante mundo de la fauna prehistórica.
Haz clic aquí para descubrir lo que los gigantes del pasado tenían reservado.